interesante porque hace algunos meses se reunieron varios grupos élites no gubernamentales de agencias que no eran del gobierno. Y me refiero a multimillonarios, personas que son dueños de farmacias farmacéuticas, de industrias farmacéuticas, que controlan el 93% de los medios de comunicación para tratar de quitarle a las naciones su soberanía nacional. Despojar a las naciones de su soberanía nacional precisamente para que haya solamente una entidad que gobierne el mundo entero y desde donde los protocolos que vayan a salir, a dónde vas a ir, cómo te vas a vestir, cómo subes un avión, cómo puedes comprar, cómo puedes vender, saldrán de este nuevo gobierno mundial. Y este libro que se llama la Biblia termina en el Apocalipsis con un hombre o el futuro dictador mundial llamado el Anticristo. Y este hombre, el Anticristo, es impresionante que el apóstol Juan hace 2000 años haya podido adelantarse al futuro y escribir que vendría el control de los ciudadanos a través de una marca que se conoce como el 666 o la famosa marca de la bestia. Y quiero adelantarles, no es la vacuna. Porque la vacuna es en el brazo y la marca es aquí y acá. Entonces la vacuna puede ser una antesala, pero no es la marca de la bestia todavía. Y este hombre dice que va a llegar el momento en que nadie va a poder comprar ni vender. Entonces el mundo será controlado económicamente. Y tú no vas a poder ya abordar un avión, entrar a un mercado, a la Comercial Mexicana, a Chedraui, a una farmacia, a comprar una casa, rentar un coche, si no tienes una marca impresa ya en la frente o en la mano derecha. ¿Cómo pudo el apóstol Juan adelantarse y escribir que vendría este tiempo si no se hubieran inventado los chips? Si no se hubieran inventado las computadoras, sería imposible sin esta tecnología que el mundo llegara a donde hemos llegado. Pero aquí está en la Biblia. Y es exactamente a donde nos encontramos en el siglo en que estamos y en el año 2021. Y por todos lados ya estamos oyendo y escuchando de qué forma los ciudadanos de la mayor parte de las naciones estamos comenzando a ser controlados y por el miedo cediendo nuestras libertades y garantías que hemos recibido de Dios. Porque nuestros derechos y nuestras libertades vienen de Dios. A mí el gobierno no me va a dar mis libertades, me las da Dios. Y en el libro de Daniel, hace 2600 años, se nos describe con una claridad impresionante los gobiernos y los imperios mundiales. Señores historiadores, pongan atención, señores ateos, agnósticos y escépticos que nos escuchan a través de las redes sociales, cuando ustedes dicen que no hay evidencias bíblicas para demostrar que Dios existe, las profecías es una de las evidencias más grandes que tenemos para saber que Dios existe. Porque la Biblia es el único volumen de literatura, escucha muy bien, de los billones de volúmenes de literatura de las librerías del mundo entero, el único libro que nos da las profecías de cuándo comenzó el universo, quiénes somos, la narración de la historia, la cronología de los imperios, de las naciones y cómo terminará el mundo también. Y para que alguien pueda haber profetizado esto, tiene que haber sido Dios. Pero también Nostradamus, hermano, por el amor de Dios, Nostradamus predijo 70, 80 cosas y se cumplieron el 6%.
Hay una ley en la Biblia que dice que si alguien profetiza algo y el 100% no se cumple, no es de Dios. Hubo una mujer cuando mataron al presidente Kennedy en 1962-63 en la ciudad de Dallas, Texas, Jean Dixon. Esta mujer 2 semanas antes vio un sueño, sangre, en Dallas y en el presidente. Y le dijo a los reporteros, veo sangre y parece que van a matar al presidente. Y sucedió. Entonces todo el mundo después de esto creyeron que Jean Dixon pues era una profeta. Y de ahí en adelante siguió profetizando y jamás se cumplió nada de lo que predijo. O sea, hay cosas que el diablo puede adelantarse y conocer, porque el diablo conoce la Biblia, aunque no conoce el Espíritu Santo ni la forma en la que nos los ha revelado a nosotros, porque para conocer y discernir la Biblia se necesita el Espíritu del Espíritu Santo. Los falsos profetas, tarde o temprano, caen. Pero cuando vienes a la Biblia, no hay una profecía, una sola, desde el Génesis, que no se haya cumplido el 100%. En el libro de Daniel capítulo 2, que tienes ahorita ahí en tus manos, dice en el 2.º año del reinado de Nabucodonosor. Cuando venimos a la Biblia, venimos a la historia, venimos a la paleontología, a la antropología, a la genética, a las matemáticas, a la psicología, a la psiquiatría, a la biología, a la genética y a cualquier disciplina científica, geográfica, política, religiosa que tú me quieras mencionar. Toda la narración de la Biblia está ligada a la historia humana. No son especulaciones, no son inventos, no son teorías. Puede que, como el libro de Carlos Darwin, tu padrino, El origen de las especies. Yo recuerdo que cuando lo comencé a leer me decepcioné tanto que dije, ¿cómo es posible que la gente sea tan tonta de creer y siguen creyendo que venimos de los animales? Y lees el libro de las especies, ¿sabes lo que dice? Chance y puede que, no estoy seguro, a lo mejor. Si Carlos Darwin hubiera tenido un microscopio electrónico y hubiera conocido que en 1954 se descubre la molécula del ADN, el ácido desoxirribonucleico, y hubiera sabido que hay una información en cada célula de nosotros, Darwin, porque no fue un hombre deshonesto, era un hombre honesto, era un biólogo que estaba buscando el origen de por qué hay transmisión de herencia, etcétera, etcétera. Por eso se fue a las islas de los Galápagos. Pero él no tenía la tecnología que tenemos nosotros y no afirmó jamás nada. Él solamente planteó una ideología, la postuló como una hipótesis, que después nosotros los seres humanos la convertimos en un hecho falso científico. Porque la teoría de la evolución jamás ha sido científica, es una teoría. ¿Qué se necesita para que sea científica? Bueno, que haya una mutación entre una especie y otra especie, nada más. Y se necesitarían miles de mutaciones para encontrar al eslabón perdido, famoso. Entonces, hasta este momento no hay una sola mutación demostrable en ningún laboratorio del mundo. Díselo a tu maestro ateo de la universidad, que cómo es posible que enseñen que seguimos viniendo de los animales cuando contradice la biología, la genética y la física, la segunda ley de las termodinámicas. ¿Qué nos enseña estos santos de Dios? Que es bien fácil ser engañados. Que es bien fácil ser engañados. Y aceptamos después de que una mentira se repite 100 años, la acabamos aceptando como una verdad. Así es de engañoso el corazón del ser humano. Este rey Nabucodonosor existió en el año 2580 antes de nuestra era, o 580 años antes de Cristo, si lo quieres apuntar ahí en tu Biblia. Y Nabucodonosor, dice la Biblia, tuvo sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y hizo llamar a Walter Mercado.
a la bruja Sabina. Inmediatamente la Biblia nos muestra el afán que el ser humano tiene por conocer el futuro. ¿Y a quién acudimos cuando queremos conocer el futuro? ¿A la bola de cristal? ¿A que me lean la mano? ¿A la lectura del café turco? ¿A brujos? ¿A espiritistas? Porque queremos saber el futuro. Y cuando acudimos a estas personas, estamos pisando terrenos prohibidos por Dios. Y vamos a ser engañados. Y ahorita, escuchen esto, se calcula que más del 75% de los gobernantes actualmente en el año 2021 consultan brujos, astrólogos, hechiceros, magos que están tratando de dirigir a las naciones a través del consejo de Satanás. No es extraño que este rey haya hecho llamar magos, astrólogos, encantadores, caldeos para que le explicaran el sueño, y vinieron y se presentaron delante del rey. Para resumir esto, vinieron delante del rey y el rey les dijo: tuve un sueño. Y entonces los magos y los astrólogos y los hechiceros le dijeron a Nabucodonosor: bueno, cuéntanos el sueño. Y entonces él les contestó: qué fácil me la ponen, ¿verdad? No les voy a decir el sueño. Ustedes díganme cuál fue el sueño y su interpretación. Y si no me lo interpretan y no me lo dicen, voy a saber que son una bola de embusteros y de mentirosos, y los voy a mandar matar. Y se decretó un edicto en el reino o en el imperio babilónico, que fue Nabucodonosor que lo controló, de que si alguien no interpretara el sueño, sería muerto con la pena de muerte. Y entonces Daniel, que era un joven judío, con otros 3 amigos que estaban exiliados en Babilonia, cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén, destruyó Jerusalén y se llevó casi a 50,000 judíos a Babilonia, estaba ya trabajando en el palacio de Nabucodonosor cuando el jefe de los eunucos eran esclavos castrados sexualmente, porque cuando los reyes se iban a la guerra, ¿verdad? Pues no querían estar nerviosos de que la reina se quedó sola, rodeada de sirvientes. Entonces los castraban a todos los sirvientes que estaban alrededor o los más cercanos al rey y a la reina, para no tener problemas de carácter sexual. Entonces el jefe de los eunucos, y lo más seguro es que a Daniel lo castraron también. Daniel fue un hombre que fue castrado, y más adelante la Biblia lo dice. Entonces el jefe de los eunucos le permitió a Daniel 3 días para que oraran. Y entonces llegó Daniel con sus amigos y les dijo: tenemos que orar a Dios, a nuestro Dios Jehová, a Jehová de los ejércitos, porque está en peligro la vida de todos estos magos y astrólogos, y la de nosotros también. Y entonces se le permitió a Daniel que tuvieran estos días. El jefe de los eunucos fue con Nabucodonosor: a estos muchachos que tú conoces, que estamos entrenando para que te sirvan, que les des chance 3 días para que puedan darte la interpretación. Y Nabucodonosor dijo: encantado, diles que está bien. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Escuchen esto, aquí nos detenemos unos segundos. Toda la información que el ser humano no puede obtener, ni mediante brujos, astrólogos, tablas de la Ouija, lo que tú me quieras decir, investigación científica, investigación intelectual, ninguna investigación ni conocimiento que venga del cielo, nunca el hombre lo podrá tener más que a través de la revelación. ¿Qué es la Biblia? La revelación de Dios a el alma humana, a nuestro espíritu. Y para que yo pueda conocer las cosas que no se pueden conocer mediante la filosofía,
ni la investigación científica, ni ninguna otra disciplina académica. Necesito tener al autor de la Biblia. Y el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, Dios lo promete a los hombres cuando tú crees y aceptas que su Hijo Jesucristo en una cruz hace 2000 años pagó por tus pecados y por mis pecados. Y cuando tú le dices a Jesús, he llegado a un momento, Jesús, que soy un soberbio. Yo no soy Dios, yo no puedo conocer las cosas que trascienden la limitación de mi mente. Porque la mente humana es limitada, es finita, no somos dioses. No podemos jamás saber por la ciencia de dónde venimos, ni el universo, ni quiénes somos, ni a dónde nos dirigimos. Esto le pertenece a Dios. Y cuando tú invitas a Cristo a tu vida, la Biblia dice que entra el Espíritu Santo a tu vida y entonces puedes venir a la Biblia y poco a poquito ver la A, la B, la C, la D, y comienza la revelación de Dios a entrar a la mente humana. Las tinieblas comienzan a salir de tantos rollos, ideologías, que marxismo, que comunismo, que socialismo, que esto y que el otro, que dulce, que chocolate, que la teoría de la evolución, que esto y el otro, y que los reptilianos, y tantas cosas y mentiras que en las redes sociales y por todos hay como origen del ser humano. Y se nos caen las vendas y comenzamos a conocer la verdad. Y Jesús lo dijo en Juan 8, 31 y 33, cuando tú conozcas la verdad, hasta que tú conozcas la verdad, serás libre. ¿Libre de qué? De ideologías, filosofías, tradiciones, inventos de los hombres. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento o la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¡Wow! Esto ningún ser humano, por más poeta ni por más grande que haya sido, ni William Shakespeare, ni Octavio Paz, ni nadie que me puedas tú mencionar, Giacomo Puccini, Giacomo Verdi, lo que tú me quieras mencionar, nadie podría contener la profundidad de las palabras que se encuentran en la Biblia. Muy bien, entonces llega Daniel con Nabucodonosor y le dice, Daniel, yo puedo interpretar tu sueño. Y le dice Nabucodonosor, adelante. Entonces Daniel, enfrente del rey, ya le explica y le dice, mira rey, tú soñaste una gran estatua gigantesca, y la cabeza de la estatua era de oro, los brazos y el pecho eran de plata, el vientre era de bronce, las piernas de la estatua eran de hierro y los dedos de la estatua eran hierro mezclado con barro. Y entonces le dice Daniel a Nabucodonosor, esta es la interpretación. Tú eres, o sea, Nabucodonosor, la cabeza de oro. Después seguirá otro reino detrás de ti, que significa la cabeza, el pecho y los brazos de plata. Vean ustedes cómo los metales van disminuyendo. ¿Ya se dan cuenta? Oro, plata, bronce, hierro, barro. Y después vendrá otro reino que vendrá, que es el de plata, y después las piernas de hierro, y después los dedos mezclados con hierro y con barro. Y dice el versículo 38, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres la cabeza de oro.
o sea, el imperio babilónico. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Claro, porque ya la plata es inferior al oro. Y este segundo reino fue el imperio, si lo quieres apuntar, de los medos persas, tal como la historia nos los da como evidencia. Del imperio babilónico siguieron el imperio de los medas, que se unieron con los persas. En otras palabras, Irán del siglo XXI, Babilonia, Irak, Irán, el segundo imperio, los medos persas. Y después, dice la Biblia, se levantará un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. 250 años después de esta profecía, Alejandro el Magno de Macedonia, hijo de Filipo, el general griego, llegó y derrotó a los medos persas, tal como Daniel se lo explicó al rey Nabucodonosor. 250 años después vino Alejandro el Magno a los 21 años de edad en su caballo bucéfalo, y a los 33 años Alejandro el Magno había conquistado casi toda Europa, el norte de África y el parte de Medio Oriente, y Alejandro el Magno muere en lo que es ahorita Irak, Babilonia. Ahí murió, dicen que de malaria, se convirtió en homosexual los últimos años de su vida, se degeneró, comenzó con drogas, se metió el hashish y bueno, y cayó de rodillas ante sus 4 generales Alejandro y les dijo: ya no tengo reinos que conquistar, porque quería irse a la India y los generales estaban tan cansados de tantas conquistas que ya no querían seguirlo. Entonces él muere, ¿verdad?, de tantas enfermedades, y entonces el imperio griego se reparte en sus 4 generales, en Egipto, en Turquía, en Macedonia y en Siria, que lo vamos a ver en el capítulo 8 del libro de Daniel. Y dice el versículo 40, y el cuarto reino, ¿quién siguió después de los griegos? Todos ustedes que conocen un poquito de historia lo saben: el imperio romano. El imperio romano. Entonces vean la cronología de la Biblia. Primero, los babilonios, que es Irak. Los medos persas, Irán del siglo XXI, Grecia con Alejandro el Magno, y el imperio romano, que cuando se levantó absorbió el imperio romano toda la cultura helénica, y comenzaron en el imperio romano a permitir que se hablara el griego koiné. Y Dios permite que en el imperio romano absorban el griego para que el Nuevo Testamento que tenemos tú y yo fuera escrito originalmente en el griego. Entonces la Biblia es un libro escrito en parte de arameo en Daniel, y todo lo demás en hebreo, y todo el Nuevo Testamento en griego. No hay ningún códice, ni el Vaticano ni el Sinaítico, que esté escrito en hebreo. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Muy bien. Ahora dice Daniel en el versículo 41: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Ahorita lo explico todo. Así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ojo y atención de aquí en adelante, en los próximos 2 versículos. Y en los días de estos reyes, ¿de quiénes? Irak, Irán, Grecia y el imperio romano.
en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey qué cosa, lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Pongan atención. Esta estatua representa todos los gobiernos mundiales desde hace 2600 años. Comenzó el imperio babilónico, los medos persas, Grecia, y las dos piernas que representan al cuarto reino, que es Roma, representan porque Roma fue dividida en dos. Esto es impresionante. El imperio romano terminó dividido en dos, en Constantinopla y en Alejandría, en el oriente y en el occidente. Y los dedos que salen de las dos piernas son la última forma de gobierno que el ser humano va a tener. Y los 10 dedos simbolizan la confederación política de 10 naciones que el anticristo va a gobernar. ¿Y por qué dice que en los días de estos reyes viene Cristo? Porque el antiguo imperio romano va a revivir. Y desde que se formó la Unión Europea en 1957 con el Tratado de Roma, después comenzaron a adherirse otras más naciones. Ahorita son casi 29 naciones en la Unión Europea, pero se salió Inglaterra. Y el antiguo imperio romano controló Europa, norte de África y el Medio Oriente, incluyendo Irak, Irán, Jordania y Egipto. Entonces es importantísimo para saber cuál fue el reino del anticristo y qué naciones formarán parte de la confederación política del anticristo. Entonces, estos 10 dedos representan el imperio romano revivido, porque descienden de las dos piernas, 5 del oriente y 5 del occidente. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver más adelante. El gobierno del anticristo estará formado por 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente. Por eso dice la Biblia que hay una mezcla de hierro con barro. El hierro representa a Europa, al occidente, con una cultura, con una política completamente y diametralmente opuesta a las culturas y las religiones del Medio Oriente. Desde hace muchos años el gobierno de Estados Unidos, cuando estaba en su supremacía política, militar y económica, quiso poner democracias en el Medio Oriente. Y se acuerdan la guerra de Saddam Hussein. Él invadió Kuwait y entonces el presidente Bush formó una coalición autorizada por las Naciones Unidas de 29 naciones para sacar a Hussein de Kuwait, que se quería apoderar del petróleo y de todo el petróleo y el control del petróleo de Arabia Saudita, de Irak y de Irán, que es el 65% de la producción original que tienen de reservas 3 naciones del Medio Oriente. Vean la importancia del Medio Oriente, porque es como una olla que está hirviendo expresa ahorita, porque se encuentra ahí en 3 naciones el 65% de la producción petrolera del mundo entero. Entonces sacan a Saddam Hussein de Kuwait y Saddam se regresa a Irak corriendo al darse cuenta que perdió. Pues las tropas norteamericanas, inglesas y canadienses atacan Irak y encuentran a Saddam Hussein enterrado 3 metros bajo tierra, vivo, con un ventilador, con la barbota llena de piojos hasta por acá. Lo sacan y lo entregan a las autoridades iraquíes y el gobierno de Irak lo condena a muerte y lo ahorcan. Y entonces vemos que todo lo que es Irak, Irán, Jordania y las naciones árabes, para ellos la forma de gobernar es diferente. Por ejemplo, en Irán
no manda el presidente Rouhani. El que manda es el Ayatollah Khomeini, manda la religión. En el occidente hay una presidente, vicepresidente, Cámara de Senadores. No funciona así el Medio Oriente. Por eso las democracias son imposibles en el Medio Oriente. La única democracia es Israel. Es la única democracia en todo el Medio Oriente. Todas las demás son monarquías y dictaduras. Por eso es una mezcla. Si el Medio Oriente se mezcla con Europa, pues como que va a haber una mezcla ahí, ¿verdad? En la que qué cosa es lo que nos va a unir, pero sin pegarnos unos a los otros, el petróleo. Europa, para que pueda esto ser ya tangible y pueda ya ser visible ante nuestros ojos, Europa se encuentra desde que Inglaterra se independizó de la Unión Europea, en el famoso Brexit. Europa se encuentra actualmente hundida económicamente. Hay dos naciones que están luchando por poder no ahogarse en Europa, nada más dos naciones, Alemania y Francia. Alemania es ahorita la nación número 1 de Europa en poder militar y en economía. Y se hundió, España está hundida, Portugal, Grecia e Italia. Están hundidas económicamente. No hay manera del Fondo Monetario Internacional ya de prestarles ni siquiera €1, porque ya no hay dinero tampoco. Ante esta situación tan caótica, es el caldo de cultivo especial para que surjan los dictadores. Todos ustedes, si han estudiado la historia de Adolfo Hitler, recuerdan que después de la Primera Guerra Mundial Alemania fue derrotada. 1923 el Imperio Otomano Turco es derrotado por los ingleses finalmente, y después 1940, 41, 42 Alemania estaba llena de comunistas, sin empleos, no había trabajo, por todos lados eran problemas de violencia en las calles, asesinatos, y surge un hombre llamado Adolfo Hitler y comienza a emitir una ideología que comienzan todos a ser atraídos hacia este hombre, porque era un hombre poseído completamente por demonios. Y cuando un hombre tiene demonios, atrae a los que son semejantes a él. Recuerda esto, lo semejante atrae a lo semejante. Dime con quién andas y te diré quién eres. Las amistades que tú tienes es porque tú las atrajiste a ti o ellas te atrajeron a ellos, porque son iguales. Si tienes una amiga que le gusta acostarse con su novio, te va a jalar para que tú hagas lo mismo. Si tienes amigos que fuman marihuana, te van a jalar para que hagas lo mismo. Lo semejante atrae a lo semejante. Busca la santidad, vas a buscar amistades cristianas, amigas cristianas. Esto es importantísimo porque es una ley espiritual en la Biblia. Entonces Hitler atrajo hacia él, estaba llena de brujos Alemania también. Y en los jefes de Hitler, Himmler era el brujo mayor, el jefe de la Gestapo, de la policía secreta de los nazis. Entonces el nazismo comienza a ser levantado y Hitler saca a los comunistas de Alemania, crea el famoso Volkswagen. La palabra Volks significa pueblo en alemán, Wagen es carro. La palabra Volkswagen significa el carro del pueblo, que es un motor que diseñan los alemanes impresionante. Yo me acuerdo del primer Volkswagen en los finales a principios de los 60 que le regaló mi papá a mi hermana mayor, y es un motor de 4 tornillos. Y tú quitas los 4 tornillos y le sacas el motor y le pones otro, impresionante. Y carros de verdad que te los puedes llevar hasta Brasil y de vuelta y no te dejan tirado. Es una máquina impresionante. Inventó la Porsche, Fernando Porsche, inventó el carro Porsche. Comenzó la gente a tener trabajo y la gente escogió democráticamente, porque no fue un golpe de Estado ni populista. Hitler entra por la democracia a gobernar Alemania. Y durante 3 años y medio nadie en Alemania sabía
lo que estaba pasando. Hasta que finalmente se junta la alianza de Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Y Rusia, José Stalin, ayuda también a Estados Unidos y Inglaterra a sacar a los nazis que se habían unido con los italianos, con Mussolini y con los japoneses. Y llegan en el desembarco de la Normandía, que hay muchas películas de Normandía, en las costas de Francia, entran los ingleses, matan a más de 100,000 soldados, los búnkers de los alemanes. Finalmente, a través de tanta sangre, entran a Francia, entran a Alemania, por el lado este entra Stalin con los rusos y Hitler se encuentra en su búnker con su esposa Eva Braun. Le dicen, no es posible sostenernos, agarra una pistola y la mata y se mata a él también. Y cuando la gente llega y llegan los periodistas a Alemania, a Berlín, a descubrir lo que Hitler había hecho, no lo podían creer. Los alemanes se avergonzaron. Escuchen esto, 95 millones de alemanes cultos, no eran indígenas, no eran indios, no eran gente sin cultura, eran gente, médicos, abogados, licenciados, químicos, fisiólogos, científicos, gente educada. 95 millones de personas fueron engañadas. Fueron engañadas. Y cuando abrieron los ojos fue demasiado tarde. Más de 6 millones de judíos que no tenían vela en el entierro, como decimos en México, los asesinó en los campos de concentración. Entonces, de la forma que surgió Hitler, va a surgir el anticristo. Europa se encuentra en caos económico. Cualquier población que se encuentra en caos económico, sin ideología, sin principios, sin ánimo de vivir, surgen los mesías, los salvadores, los falsos cristos, prometiendo a través de doctrinas populistas, vamos a bendecir a los pobres y vamos a ayudar a los pobres, y poco a poco la gente lo cree por la desesperación en que se encuentran, y va surgiendo esta ideología hasta que llegan a la clase media y desbaratan la clase media, acaban con la clase media y les queda nada más la clase de los ricos, de los que están arriba, de los que les llaman, ¿verdad?, la burguesía. Y después a esos les comienzan a expropiar sus empresas, sus negocios, y finalmente el gobierno se queda de papá. Y de ahí en adelante todos van a depender de papá gobierno, donde ya no hay, las empresas son un enemigo a los gobiernos socialistas, porque un empresario que tiene dinero actúa independientemente y no necesita el gobierno. Y un gobierno socialista necesita que todos dependan de él. Y el tercer paso es censurar los medios de comunicación. ¿Nos encontramos cerca? Ya no sigo, Ustedes deduzcan en lo que el mundo se encuentra actualmente. Cuando ya llega el momento que ha llegado al mundo, donde al expresidente Trump le quitan el Twitter, que solamente pasa en Corea del Norte y en la China comunista, cuando un país que fue el campeón de la democracia, de las libertades, comienzan ya a prohibir nada de lo que contradiga el protocolo, ni la élite que está dictando las órdenes los contradigan y callan a todos los que se opongan, hemos llegado al final. La libertad de expresión es una de las garantías individuales que sostienen a cualquier nación. Y cuando no hay libertad de expresión, no puede haber, es una mentira que haya democracia. Todos los derechos, el derecho se caen, el derecho de Estado deja de existir, cambian la Constitución, cambian todo para que sea papá gobierno el que tenga la batuta y el que nosotros nada más con el látigo, métase a su casa, no salga, no grite,
cierren esa estación de televisión, cierren esto, cierren aquello, y comienza el control general de lo que se llama el autoritarismo y el totalitarismo. Y el mundo se encuentra ahorita en este estado general, que es una preparación para que el anticristo surgiera y la Biblia se cumpliera. Tenía que haber antes una preparación. Tú no eres ingeniero sin ir a la primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Tú no eres pianista si no estudias 4 o 5 horas el piano. Tú no eres cantante de ópera si no vocalizas 4 o 5 horas. Tú no eres karateca, cinta negra, tercer, cuarto dan si no practicas karate 5 o 6 horas diarias. Tú no eres teólogo si no estudias 5 o 6 horas la Biblia. Nada se llega sin preparación. Y para que este gobierno surja, la preparación está delante de nosotros. Estamos en la antesala del futuro gobierno mundial. Vayamos rápidamente ahora al capítulo 7, en penúltimo lugar, porque hay tanto que decir y tan difícil de explicar. En el capítulo 7, estos 4 imperios, Babilonia, Medo-Persa, los griegos y los romanos, aparecen con otro símbolo. Aparecen con el símbolo de bestias. Y aparece como un león, en el versículo 4, Babilonia, como un oso, Irán, como un leopardo, Grecia, y el cuarto imperio, el Espíritu Santo, no encontró el nombre ni de un alacrán, ni de una cascabel, no encontró un animal lo suficientemente depredador, cruel y sanguinario para darle nombre. Y simplemente aparece como la cuarta bestia, versículo 7, espantosa y terrible en gran manera. Versículo 8, y mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño sale entre ellos. Esta cuarta bestia es el imperio romano, de la estatua de Nabucodonosor, recuerdan las piernas de hierro. Y aquí dice que, vean esto, que de los 10 dedos, cuando se juntan los 10 dedos, Medio Oriente, 5 de Oriente y 5 naciones de Europa, cuando se junten, cuando oigamos, por favor, muchísima atención, que el príncipe Felipe es el anticristo, que Obama es el anticristo, que vimos el anticristo que puede ser el Mesías que salió ahorita en Israel. No podemos nadie especular. Nosotros no podremos saber, ninguno de nosotros, quién es el anticristo hasta que oigamos en la televisión, en los medios de comunicación, que se unieron 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, para que los europeos, al unirse con los del Medio Oriente, el Medio Oriente le garantice a Europa el petróleo, porque ahorita el Medio Oriente está controlando el mundo por el petróleo y Rusia le manda el 65% del gas a las naciones europeas. Entonces, Europa es un patito feo ahorita. Y por eso llega Putin a Ucrania y a Crimea y ni quien le diga, ¿qué estás haciendo? Nadie se le puede oponer porque Europa depende el 65% del gas que viene de Rusia. Y Rusia es compadre de Irán y de Turquía, que es el puente entre el Medio Oriente y entre Europa, y China se hace compadre de Putin ahora. Vean la alianza, voy a hablar el próximo, la conferencia, la que sigue, sobre la invasión de Rusia contra Israel. Y ahí encontramos en Ezequiel 38 a Gog y Magog, que es Rusia, Irán, Turquía, Sudán y Libia, que están ahorita ya, estas naciones ya hace 2700 años se unen delante de nuestros ojos. Ya hizo un pacto Rusia con Irán, con Turquía y con China. Son 4 alegres compadres.
Y nadie los puede ahorita enfrentar. Porque Estados Unidos, con esta administración nueva que tiene el presidente Biden, va a sacar las tropas de Afganistán, va a dejar sola a Israel, y Estados Unidos tiene una deuda externa de 23 trillones de dólares. ¿Me escuchaste? Estados Unidos tiene 23 trillones de dólares de deuda externa. Para que alguno de ustedes tenga una ligera idea, ¿cuánto es un trillón de dólares? Te voy a dar una idea. Si tú comienzas a contar un dólar desde ahorita, todos los días, en 250 años, no cuentas un trillón de dólares. Para que tengas una idea, y deben 23 trillones de dólares, o sea, una deuda impagable. ¿Qué pasa cuando una nación está tan endeudada? Comienza a fabricar dinero y comienzan a imprimir dinero y se viene una inflación. Por eso el peso estaba en 22, 21, está en 19. Y esto no es del gobierno mexicano, simplemente porque el dólar está sucumbiendo ante el yuan de China. Y los chinos y los rusos quieren quitarle a Estados Unidos el dólar para que el petróleo ya no se compre en dólares, sino en yuans, o tal vez en euros, o la moneda de Rusia. Y cuando esto suceda, Estados Unidos, bye, bye, birdie. Adiós, mundo cruel. Se acabó Estados Unidos tal como la Biblia lo profetizó. El anticristo no puede surgir si hay competencia norteamericana. El anticristo no podrá invadir Israel si Estados Unidos ha sobrevivido. Estados Unidos bíblicamente tiene que caer. Y el año 2021 en que tú y yo estamos es el año en que cayó Estados Unidos de Norteamérica, moral, social, económica y religiosamente, ante nuestros ojos. Y estamos en esta época en la que el futuro gobierno mundial se está formando ante nuestros ojos. La pregunta es, ¿estás preparado para encontrarte con tu Dios? ¿Estás tú preparado en tu corazón para saber sin ninguna duda que tienes a Jesucristo como tu Salvador? ¿Estás preparado para el tsunami que se viene? El tsunami que se viene al mundo. De aquí en adelante nada va a mejorar. La normalidad no va a regresar. Porque para comenzar, el mundo nunca ha sido normal. Desde que Caín mató a Abel, el ser humano no es normal. Jesús vino al mundo a comenzar a restaurar la normalidad. Y sin Cristo nunca serás normal. ¿Por qué? Porque solamente Cristo puede cambiar al ser humano y transformarlo a la imagen y semejanza del que fuimos creados. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por este cuadro que has pintado y le has dado los últimos toques con tus pinceles mágicos, maravillosos, y que podamos nosotros sorprendernos ante tal realeza, majestad, gloria que se encuentra en tu palabra. Gracias, Señor, porque no estamos en tinieblas, somos hijos de la luz. Ustedes son la luz del mundo, dijo Jesús. Somos la única luz del mundo. Tú eres la única luz de tu familia, la única luz de tu escuela, la única luz de tus amigos, la única luz de tu consultorio médico, de tu bufete de abogados, de tu taller de carpintería. Si nosotros no alumbramos, ¿quién va a alumbrar? Si nosotros no proclamamos la verdad, ¿quién la va a proclamar? Y Dios no nos ha dado espíritu de temor para que estemos otra vez en esclavitud, dominados por el miedo. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Nos ha dado un espíritu que dice, Abba Padre, Papito, nuestro Padre, somos su familia. Y podemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él todos los días, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él nos ama con amor entrañable, con amor eterno. Y te dice en esta mañana, no temas, no temas, nunca te dejaré,
Nunca te voy a abandonar. Estaré contigo todos los días. Desde que amaneces hasta que recuestas otra vez en la noche, estoy contigo y siempre estaré contigo. No temas. Eres mi propiedad, eres mi hijo, eres mi hija. ¿Cómo no tendré cuidado de tu vida? Solo te pido, no te apartes de mí. No te salgas de mi camino. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga a cada quien según sus obras, conduzcámonos en el temor de Dios durante todo el día y el tiempo de nuestra peregrinación. Y en esta mañana, y ustedes por las redes sociales que nos ven, si alguna persona quiere recibir a Cristo por primera vez, si quieres recibir ese espíritu que necesitas en tu vida, que te va a hacer comprender la Biblia, que te va a alumbrar los ojos acerca de qué decisiones tienes que tomar de aquí en adelante en tu familia, tal vez tu futuro matrimonio, dentro de tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, con tu futura carrera. Permítele, dale oportunidad a Dios de entrar a tu vida en este instante, que Él está tocando las puertas de tu corazón. Y dile estas palabras: Señor, me arrepiento de mis pecados. Ya no quiero seguir viviendo lo que estoy viviendo. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mí, y en este momento te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, porque creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos y has vuelto a vivir para darme la esperanza que cuando yo muera también muera en paz. El día que me llames moriré en paz de saber que cuando vuelva a abrir los ojos te veré a ti, tal como tú viniste a la tierra hace 2000 años. Gracias, Señor, por el poder que me das ahora para ser llamado tu hijo y tu hija, en el nombre de Jesús.